A principios del siglo XX, el nuevo motor de combustión interna fue empleado para algunos usos ingeniosos y algo extraños. A pesar de todos estos experimentos, los principios básicos del motor de combustión interna no han cambiado, aunque con los años sí ha cambiado algo su diseño. La configuración en línea, con los cilindros y pistones en línea recta, ha sido la más corriente, con un número de cilindros que ha variado entre 2 y 12 o incluso más. Otra alternativa es el motor en V, un doble bloque con cilindros alternados formando una V y todos los pistones moviendo el mismo cigüeñal. Es más compacto que el de cilindros en línea. Otro diseño es el de cilindros alternos opuestos horizontalmente. Consigue un motor muy equilibrado y, como los demás, también se usa hoy día. Todas estas variaciones del mismo tema funcionan generalmente con gasolina. Pero un motor puede quemar otros combustibles. A lo largo de los años se han probado varios de ellos: metano, butano e incluso alcohol metílico. El más corriente es el butano, también llamado LPG, gas licuado del petróleo. Tiene ciertas ventajas ecológicas, aunque nunca podrá sustituir a la gasolina en gran escala. El aspecto ecológico de la gasolina se ha tratado de resolver en parte con la gasolina sin plomo. Tradicionalmente se añadía a la gasolina en el refino una pequeña cantidad de plomo para que la mezcla no explotara antes de tiempo en las cámaras de combustión, lo que se llama detonación, en vez de quemarse rápidamente al saltar la chispa de la bujía. La investigación de los fabricantes de motores y de gasolinas permite que los nuevos motores, y muchos antiguos con algún pequeño ajuste, puedan quemar gasolina sin plomo. Pero hay una alternativa a la gasolina mucho más importante que las demás, cuya popularidad se ha disparado en los últimos 20 años. La diferencia esencial entre la gasolina y el diésel es que un motor de gasolina necesita la chispa de la bujía para quemar la mezcla, mientras que un motor diésel hace explotar la mezcla por una mayor presión, como veremos. Los principios básicos del funcionamiento y los principales componentes de un motor diésel son muy parecidos al de gasolina. Lleva un bloque con el cigüeñal y los pistones y debajo el cárter de aceite. También lleva una culata, pero aquí se acaban las coincidencias. No lleva cámaras de combustión en la culata y esta solo tiene 3 agujeros, 2 grandes y 1 pequeño. Hay un grupo de 3 agujeros por cilindro. Los 2 grandes son para las válvulas de admisión y el otro para la de escape, como en un motor de gasolina. Las válvulas se sujetan y funcionan de modo similar a las de gasolina. Pero la diferencia está en que el agujero pequeño no es para una bujía. Con la culata encima del cilindro podemos ver que el tercer agujero conecta a una pequeña cámara, conocida como cámara de turbulencia, con la parte superior del pistón, lo que conocemos como cámara de combustión. La cámara de turbulencia, llamada también de precombustión, lleva un inyector mecánico de gasóleo.
No hay que confundirlo con los inyectores electrónicos de los motores de gasolina que veremos en la siguiente unidad. Cerca de cada inyector va una pieza que se llama calentador. Como en los motores de gasolina, la culata va atornillada al bloque con una junta hermética entre ambos. También, como los motores de gasolina, las válvulas de admisión y escape se abren mediante un árbol de levas movido por el cigüeñal. El aire entra en los cilindros donde se comprime y así se calienta. Sobre este aire caliente se inyecta el gasóleo en la cámara de turbulencia, donde forma un remolino, se evapora y explota. Los gases de la explosión se expanden en el cilindro y empujan al pistón. Los gases quemados salen del cilindro. Como el pistón al elevarse comprime y calienta el aire hasta una temperatura superior al punto de explosión del gasóleo evaporado, el gasóleo se quema sin necesidad de bujía, en cuanto se inyecta en la masa de aire caliente. Como el gasóleo explota por el calor de la cámara de combustión, hay que tomar alguna medida para que el motor arranque en frío por las mañanas. Al girar la llave de encendido, se enciende una luz en el tablero. Esa luz indica que los calentadores de las cámaras de precombustión se han encendido como una resistencia, calentando el aire. La luz del tablero se apaga en pocos segundos, indicando que los calentadores y las cámaras de combustión han alcanzado una temperatura adecuada. Este tipo de motor diésel con cámaras de precombustión se conoce como de inyección indirecta y es el que llevan normalmente los turismos. Pero también es corriente la inyección directa, que se usa sobre todo en los vehículos industriales. De nuevo vemos que no hay cámaras de combustión en la culata, solo grupos de 3 agujeros. Los 2 de arriba de cada grupo son de las válvulas de admisión y escape que se sujetan y funcionan de modo muy parecido al que ya hemos visto. Los inyectores son distintos, encajan en la culata con una punta que sobresale por encima de cada pistón, lo que llamaríamos también cámara de combustión. Como el gasóleo, como ya hemos visto, tiene que formar un torbellino para evaporarse, los pistones llevan unos rebajes en la cabeza en los que inyectan el gasóleo los inyectores. A pesar de esta diferencia en la entrada del combustible en las cámaras de combustión, la culata va unida al bloque de modo muy similar al de otros motores. El proceso de combustión es básicamente el mismo que el del motor de inyección indirecta. Se basa en que cada pistón comprime el aire que entra al cilindro hasta un punto en que su temperatura supera el punto de ignición del combustible. Entonces el gasóleo se inyecta directamente en este aire caliente y se quema. Inyección directa o indirecta son 2 términos que se usan para describir distintos tipos de motor. Pero el tamaño y la potencia del motor se pueden expresar de distintas maneras. Números, que son sus estadísticas vitales. Los números en la designación de los modelos se refieren muchas veces al tamaño del motor, aunque no siempre es fácil adivinarlo. La cifra que define el tamaño de un motor se refiere a la capacidad de sus cilindros y no a sus dimensiones externas. Se calcula el recorrido del pistón desde la parte de arriba a la de abajo del cilindro, expresado en centímetros cúbicos. Como además 1000 centímetros cúbicos son 1 litro, la capacidad del motor se redondea a litros. Es más fácil decir un motor de 1,5 litros que de 1486 centímetros cúbicos. Otras 2 dimensiones que se dan de un motor son el diámetro y la carrera.